Ay, Dios mío, esto sí que es fuerte. Resulta que Can Yaman ha montado un numerito en plena televisión y nadie sabe exactamente qué pasó. Se armó la gorda, vamos. Yo todavía estoy procesando todo, de verdad. Imagina la escena, él radiante como siempre en un plató, y de repente ¡zas! Algo saltó. Las cámaras captaron un cambio total en su cara, se puso tenso, incómodo y luego pues bueno, que si la entrevista se cortó, que si se levantó y se fue. Un drama, vamos. Para ser honestos, los detalles son un poco confusos, ¿verdad? Se habla de todo. Algunos dicen que le preguntaron algo muy personal sobre su vida privada, algo que le tocó la fibra sensible. Otros que tuvo un encontronazo con alguien del equipo técnico o del programa. Salseo puro y duro. Lo que yo creo que está pasando es que Can, a pesar de su fama, sigue siendo un tipo con sentimientos, ¿me entendéis? Y a veces la presión de estar siempre bajo el foco de tener que dar una imagen perfecta pues explota. Quizás le sacaron de quicio con alguna pregunta o comentario que le pareció injusto o demasiado invasivo. Muchos dicen que es un montaje para generar más expectación sobre su persona o sobre el programa. Y mira, no lo descarto del todo porque a veces estas cosas son muy calculadas. Pero yo sinceramente me inclino a pensar que fue algo más espontáneo, un arrebato de esos que nos dan a todos cuando estamos hasta arriba. Porque seamos sinceros, ¿quién no ha tenido un mal día y ha reaccionado mal? Lo que pasa es que a Can Yaman le ocurre delante de millones de personas. Y eso ya es otro nivel de escrutinio. Se ve que el guapo se hartó de algo y mira, pues lo demostró. Lo curioso es que después de ese momento se le ha visto poco y las noticias que llegan son un poco contradictorias. ¿Está molesto? ¿Está reflexionando? ¿Se arrepiente de su reacción? Nadie lo sabe a ciencia cierta, y eso es lo que más intriga. Y a ver que Can Yaman es un torbellino, eso lo sabemos todos. Tiene fama de ser un poco temperamental, de ir de frente. Quizás esto es solo otra prueba de su carácter apasionado. A veces ese carácter es lo que nos atrae, ¿no? Esa chispa que desprende. Pero cuando se descontrola, pues puede ser un problemón. Yo me pregunto qué le habrán dicho exactamente para que se pusiera así. Porque no es alguien que suela perder los papeles fácilmente en público. Siempre se le ve tranquilo, sonriente a pesar de las cámaras. Así que tiene que haber sido algo gordo, algo que realmente le afectara. Y ahora viene lo interesante, ¿cómo va a afectar esto a su carrera? ¿Se le va a castigar de alguna manera? ¿Va a dar él alguna explicación? Porque el silencio a veces habla más que las palabras. Y este silencio de Can es bastante ruidoso ahora mismo. Yo estoy deseando saber más, la verdad. Esta historia tiene todos los ingredientes, un protagonista guapo y famoso, un incidente público, misterio y el potencial de más drama. Que no se nos olvide que la vida de las celebridades es un constante espectáculo. Pero bueno, volviendo a lo que ocurrió en ese plató, ¿creéis que fue una reacción exagerada por su parte o que realmente le provocaron de mala manera?